Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. Con esta maravillosa canción que nos ayuda a levantar el ánimo, iniciamos con Salud, Dinero y Amor este lunes 29 de junio. Yo soy Romina Román. Gracias a todos por acompañarnos. Iniciamos hoy en la Ciudad de México con semáforo naranja. No hay que bajar la guardia, hay que seguirnos protegiendo y así, al ritmo de esta canción, saludo a mis queridas compañeras y amigas. María Elena Vega. Gracias, Romina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claudia Villegas, muy buenas noches, amigas. Qué gusto estar con ustedes y por supuesto con todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos. Y obviamente a mi queridísima amiga, la periodista Claudia Villegas. Un gusto estar con ustedes hoy, María Elena, Romina. Un abrazo a todos nuestros amigos. Semáforo naranja es como destapar una olla de presión. La analogía es fuerte, pero tenemos que extremar una vez más cuantas veces sean necesarias las precauciones. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor. Esta semana entra en vigor de manera oficial el TMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y para hablarnos de este tema va a estar con nosotros la doctora María Cristina Rosas. Ella es internacionalista, es académica e investigadora de la UNAM y también le vamos a preguntar qué opina sobre la posible visita del presidente López Obrador al presidente Donald Trump. Así es, además del TMEC, por supuesto que a todos los mexicanos nos debe de importar porque, bueno, pues es un paso sumamente importante en la economía de todos. También platicaremos de la importancia que tiene un seguro. Es momento de cancelar un seguro de gastos médicos mayores de frente a una situación vulnerable de la economía. De esto platicamos el día de hoy. Y quédese con nosotros, por favor, tendremos información relevante del segmento de pensiones, del sector de nuestro plan para el retiro con Alejandro Drijansky. Y cómo perderle el miedo y regresar poco a poco a nuestra rutina de visitas médicas, de revisiones, llámese ginecológicas, pediátricas o de cualquier índole. ¿Cuáles son las medidas de seguridad y de prevención que tenemos que tomar? De esto nos va a platicar el doctor Fernando Pineda Sánchez. ¿Ya lo escuchó usted? Quédese con nosotras, mucha y muy buena información y sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Y a casi 3 días de que comience el TMEC, nos da muchísimo gusto saludar a la doctora Cristina Rosas. Ella es internacionalista y una voz más que autorizada, investigadora y, bueno, pues por supuesto catedrática también por la UNAM. Muy buenas noches, Cristina, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Buenas noches, María Elena, Romina, un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Oiga, pues comenzando la plática con usted, ¿qué podemos esperar a 4 días de que comience el TMEC? Bueno, en realidad yo creo que tenemos que visualizar que las condiciones en que el TMEC fue pactado han cambiado dramáticamente. Este nuevo tratado comercial pues viene a reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. Plantea algunos cambios importantes en términos de los rubros negociados, por ejemplo, lo del contenido nacional, la cláusula de extinción del tratado, es decir, su duración, los salarios para los trabajadores del sector automotriz y, bueno,
otra serie de cuestiones, por ejemplo, propiedad intelectual y el tema de los biológicos. Es un tratado que fue negociado a modo, de acuerdo a las necesidades y prioridades del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue quien estableció prácticamente la agenda, lo que quería lograr. Y bueno, el tratado estará entrando en vigor en un momento de recesión internacional provocada por la pandemia, como sabemos, y pues hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo vamos a poderlas aplicar en este nuevo escenario, dado que no es un escenario que se hubiese contemplado ni siquiera de manera remota cuando se desarrolló la negociación. Gracias, Cristina. Buenas noches. Te saluda Romina Román y como bien dices, bajo este escenario de emergencia sanitaria, de problemas económicos, de problemas de desempleo en todos los países del mundo que han sido mayormente afectados por el COVID, ¿qué tan en desventaja queda México en este inicio del TEMEC? Sobre todo porque Estados Unidos es un socio muy feroz y México tradicionalmente siempre ha quedado en desventaja en este tipo de negociaciones. Bueno, ahora, ¿cómo quedamos? Pues mira, hay, digamos, un escenario muy distinto de aquel que enfrentamos cuando entró en vigor el Telecán el 1 de enero de 1994. En aquellos tiempos, por ejemplo, gobernaba Clinton y la economía de Estados Unidos marchaba, estaba en un proceso de recuperación, que de hecho esa es la razón por la que Clinton llegó a la presidencia. Y esto ayudó mucho a que creciera el comercio, a que también se instalaran inversiones en nuestro país. Vimos realmente que el Tratado de Libre Comercio, aquel de 1994, que muchos decían que era más un tratado de inversión que de comercio, porque el comercio ya existía, pues de hecho sí alentó el comercio, fortaleció nuestra relación con Canadá, que era muy incipiente, empezó a fortalecerse y bueno, ese escenario es completamente distinto al actual. Ahorita pues México, incluso antes de la pandemia, ya se había señalado por parte de especialistas de CEPAL, de Banco Mundial, de Fondo Monetario Internacional, que las expectativas de crecimiento eran prácticamente nulas, y eso sin pandemia. Ahora nos están hablando de un escenario donde el PIB nacional va a decrecer hasta en un 10%, podría ser más. Es una situación bastante inédita, porque México está urgido de poder comerciar, de poder acceder a los mercados internacionales, pero resulta que en estos momentos también Estados Unidos está en recesión. Esto marca una diferencia tremenda entre el gobierno de Trump respecto al gobierno de Clinton y respecto a la entrada en vigor de sendos tratados, ¿sí? Ahorita pues Estados Unidos estará en recesión. ¿Qué significa esto en términos concretos, Romina? Pues que se reduce el consumo, hay desempleo, la gente sin trabajo no puede comprar bienes y servicios, y entonces Estados Unidos, que es nuestro mercado más importante, no va a poder consumir en las proporciones que nosotros necesitaríamos para que se reactivara la economía nacional. Así que yo siento que el tratado pues no va a modificar las corrientes comerciales. Lo que sí está en riesgo en este momento es las economías de los 3 países involucrados, porque estamos enfrentando una recesión por causas ajenas al propio tratado. Digo, hemos visto los ciclos económicos de auge y declive, pero nunca habíamos visto un colapso económico como el que estamos enfrentando. Entonces, el tratado que había sido pensado para reactivar economías, para estimular el comercio, para favorecer la inversión, pues no va a poder funcionar así de inmediato, así de bote pronto, pues no va a poder ocurrir. Cristina, ¿qué es lo que te preocupa tú como especialista? Y bueno, pues obviamente que has estado inmersa en todo esto, ¿qué te preocupa de este TEMEC y cuál es el punto positivo que le ves? Bueno, lo positivo evidentemente es que pudimos tener una renegociación con Donald Trump, que parecía, te lo confieso, cuando empezó la negociación allá por 2017, parecía misión imposible, porque el señor había declarado una guerra comercial al mundo, le había decretado una guerra a China, que es su mayor socio comercial, había castigado a los productos europeos, estaba con el tema
y finalmente lo hizo, de colocar aranceles al comercio en aluminio y en acero. Entonces parecía misión imposible. Además, en aquella primera reunión, que fue como la reunión introductoria antes de empezar a negociar, de agosto de 2017, cuando el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, presentó lo que quería Estados Unidos, yo nada más observaba las caritas del negociador mexicano y de la negociadora canadiense, así como diciendo, bueno, este señor quiere hacer algo completamente diferente para un tratado que pues sí venía funcionando, el Telecam venía funcionando, pero pues Trump con su retórica proteccionista y nacionalista, sí, porque finalmente esta negociación se dio por el nacionalismo económico de Trump, pues cambió algunas cosas. Al final se dio la negociación. Yo creo que ese es un logro enorme, haber podido tener una negociación con un Trump proteccionista y nacionalista económico. Y bueno, ahora lo que sigue pues es buscar la manera de poner en marcha las disposiciones del tratado en tiempos de recesión. No va a ser nada fácil, pero México ganó en términos de poderse sentar una vez más con Estados Unidos en condiciones de proteccionismo comercial cuando parecía imposible que pudiéramos sacar adelante un tratado. Cristina, nuevamente Romina Román, y yo sí quisiera insistir un poco en cuáles serían los sectores más desfavorecidos, tal vez los más afectados en este arranque del TEMEC. Bueno, sectores más afectados, obviamente el automotriz, por la regla esta de origen que marca que el 75% del contenido de los automóviles debe ser norteamericano, y también el aumento de los salarios. Yo creo que ese es un desafío tremendo, porque se supone que con el nuevo tratado los salarios de los trabajadores mexicanos en el sector automotriz deberán ser de por lo menos $16 la hora, cuando, esto hasta 2023, o sea, va a ser un aumento gradual. Sin embargo, esto es como el triple de lo que actualmente ganan los empleados del sector automotriz. Así que yo no sé cómo va a operar este aumento salarial en épocas de crisis como la actual, pero es un enorme reto. Me parece también interesante esta cláusula de extinción. El Telecam no tenía una fecha predeterminada para que se pusiera fin al mismo tratado. Se mantenía indefinido mientras los miembros, Estados Unidos, México, Canadá, no dijeran lo contrario. Pero en el caso del TEMEC hay una cláusula que establece que pasados los 16 años, esa sería la duración, los 3 países decidirán, tendrán que reunirse, tendrán que negociar, decidirán si el tratado sigue adelante o no. Y también pues tenemos los temas de la reforma laboral de nuestro país, que ha sido pues algo que se tuvo que hacer, pero que mucha gente acusa aquí en el país, que no sabemos bien a bien si todo lo que se comprometió a hacer el gobierno federal en la reforma laboral finalmente se podrá cumplir. Tenemos el tema del comercio digital. Este es un tema que se incluyó. Tiene disposiciones que plantean controles más estrictos que cualquier otro tratado internacional en lo que se refiere al comercio electrónico, y Estados Unidos pues obviamente se beneficia mucho de estas disposiciones. También se elimina la garantía de 10 años de protección de propiedad intelectual a los medicamentos biológicos, medicamentos que son muy importantes porque se forman con células vivas, y son medicamentos que se usan para tratamientos de cánceres y de otras enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, que son extremadamente costosos. Los biológicos son considerados los medicamentos más caros del mundo, y en estos momentos pues hay un debate en Estados Unidos respecto a la necesidad de bajar los costos de los medicamentos. Entonces, en aras de bajar los costos de los medicamentos, se restringe la protección a los biológicos. Ya no van a ser los 10 años, serán 8 en Estados Unidos,
y bueno, esto deja también muy desprotegidos a los fabricantes, a la investigación científica y tecnológica en materia de medicamentos biológicos. Y creo que son algunos de los aspectos que yo destacaría entre lo bueno, lo malo y lo preocupante del tratado. Hay muchas cosas más, o sea, tendríamos que hablar así puntualmente de cada capítulo y sus pros y sus contras, pero bueno, en suma yo diría que no se van a modificar sustancialmente las intenciones comerciales, ¿sí? La intención es que pues los flujos comerciales se mantengan. Sin embargo, pues está el factor recesivo que obviamente va a reducir el consumo en los 3 países. Muchas gracias, Cristina. Si nos lo permites, vamos rápidamente a un corte y regresamos contigo. Claro que sí, con gusto. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor, sus amigas Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos con la internacionalista Cristina Rosas. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.